Buenas noches. Vamos a iniciar con el programa La Voz del Accidente el día de hoy. Nos toca traumatología y ortopedia. Esta noche nos acompaña el doctor Tomás Humberto Domínguez Vergil con el tema síndrome de pinzamiento femoroacetabular. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, hola, buenas noches. Genial, gracias, doctor. Muy bien. Les agradecería si en la parte de abajo en el chat nos ayudan a poner sus dudas, comentarios o felicitaciones para el doctor. En el transcurso de la exposición, vamos a ver la posibilidad de que ingrese nuestro médico perito el día de hoy. El presidente de FMCOD nos está apoyando con uno de sus agremiados para que sea el maestro perito de hoy, pero estaba teniendo problemas con el internet. Vamos a ver un poquito más si ingresa, le vamos a dar, si logra entrar, le vamos a dar ingreso y al final va a dar unos comentarios sobre el tema. Doctor, buenas noches. ¿Nos ayuda, por favor, primero presentándose y posterior ya iniciando con su exposición? Claro. Hola, Gracias, buenas doctor. noches. Soy el doctor Tomás Humberto Domínguez Vergil. Soy médico egresado de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, de Morelia, Michoacán, originario de Moroleón, Guanajuato. Actualmente soy residente de segundo año de la especialidad de traumatología y ortopedia en el Hospital 5 de Diciembre de Mexicali, Baja California. Y el tema que el tema que voy a dar o exponer, pues como ya me menciona, en lo que es el síndrome de pinzamiento fémoro-acetabular. Para mí este tema me tocó presentarlo como tal durante mis clases, se me hizo interesante, se me hizo importante, puesto es de los dolores de cadera que se suele presentar en pacientes jóvenes, pacientes no de edad avanzada como suele ver, y por una mala anamnesis o un mal tratamiento, pues no hacemos el diagnóstico certero. Igual, no sé si ya doy este paso a la presentación o me espero un momento más. Adelante, doctor, ya puede iniciar, gracias. Ok, entonces empecemos con el síndrome del pinzamiento femoroacetabular. Este es, como definición, pues es un síndrome caracterizado por un contacto anormal entre el fémur y el acetábulo al final de ciertos movimientos de la cadera. ¿Qué quiere decir esto? Que durante nuestros movimientos propiamente lo que va a ser los dos huesos que forman nuestra cadera como tal, tienen un roce, un mecanismo en el cual es no sano, no de manera normal, como dice aquí el enunciado, y va a desencadenar algunos ligeros microtraumas que con el paso del tiempo van a ir alterando, modificando lo que es unas estructuras que ahorita les mencionaré y en lo que es la anatomía. Especialmente va a ser durante la flexión, la rotación interna y rotación externa. Como vamos a ver, es importante saber esto porque durante su exploración física del paciente, así como también en la anamnesis, el paciente nos va a hacer referencia que le duele bastante en tiempos prolongados de estar sentado o en algunos movimientos de la cadera. Y se va a dar principalmente por una malformación o alteración morfológica, más que malformación, es una alteración morfológica en la cabeza femoral, específicamente en la unión de la cabeza con el cuello o en el acetábulo. Y vamos a ver los tipos de pinzamiento que existen. Entonces, anatómicamente, como mencioné, pues está formado por la cadera, lo que va a ser el acetábulo, que es la parte en donde va a embonar la cabeza del fémur. Este pinzamiento va a estar por alteración, ya sea a nivel de la copa, que es el acetábulo, o a nivel de lo que va a ser la unión propiamente de la cabeza y el cuello femoral, en esta región de aquí. Vamos a ver por qué se va a dar y qué es lo que genera y desencadena esas molestias, ese dolor. Epidemiológicamente, se ha relacionado con el desarrollo del dolor de cadera y la osteoartritis, osteoartrosis en pacientes jóvenes. ¿Por qué? Porque en un mal diagnóstico que se hacemos o por no hacer los estudios debidamente, este problema es progresivo, es un crónico degenerativo, digamos de esta manera, por el motivo por el cual el paciente va a tener molestias día con día y un proceso inflamatorio crónico nos va a desencadenar alteraciones ya morfológicas propiamente en la cadera. Tiene una prevalencia aproximada del 10 al 15%. Si nos buscamos en la literatura, nos menciona que no es una prevalencia exacta, porque, repito, no hacemos el debido anamnesis, por así decirlo, el diagnóstico como tal, entonces no es una cifra muy fidedigna, pues hay mucho paciente que se nos pasa de alto. Tiene una predisposición a una sobrecarga articular localizada,
un pinzamiento o una combinación. Vamos a ver que por el tipo de morfología que se presenta, pues va a haber unas zonas que son exclusivamente de este síndrome. En la clasificación, pues vamos a describir principalmente dos tipos de pinzamiento. Esto va a ser basado en el patrón de la lesión condral o del labro, de la lesión labral. Que tenemos el pinzamiento tipo CAM, es donde afecta o se ve la alteración morfológica a nivel del fémur, en el que es la cabeza y el cuello en su unión, o un pinzamiento tipo pinza, en el cual va a estar afectada la morfología del acetábulo principalmente, más que lo que va a ser el fémur. Y una tercera clasificación es cuando se encuentra de manera mixta, que tenemos ambas presentaciones, tanto el tipo CAM, la morfología con joroba, digamos de esa manera, del fémur, con un sobrecrecimiento o un cubrimiento excesivo del acetábulo hacia el fémur. Siendo este último el que es el más común, el que vamos a encontrar predominantemente hasta en un 85% de los casos de este síndrome. ¿Cuáles son las causas? Pues hay, como toda patología en la medicina, hay causas idiopáticas en las cuales no sabemos de dónde se origina, pero dependiendo del tipo de pinzamiento, pues tenemos diferentes causas. Por ejemplo, en el tipo pincer, que es la que afecta el acetábulo, puede ser un acetábulo que tenga una retroversión. En lugar de tener su enteroversión de 15 grados y ese 15 grados, pues lo tenemos a 0 grados o hasta con retroversión. Una coxa profunda, ¿qué quiere decir esto? Que el acetábulo está más, la cabeza del fémur está más adentro, digámoslo de esa manera, en su copa. Una protección acetabular, el propio acetábulo es más profundo, también por alteraciones traumáticas, alguna deformidad posterior a un traumatismo, alguna fractura, que tenga una mala consolidación o consolidación viciosa, o alguna iatrogénica, que en algún momento, periodo de la vida, durante una displasia congénita de cadera, maltratada, pues también nos puede generar. En el tipo CAM, pues prácticamente tenemos una coxavara, la cabeza femoral no es esférica como tal, también por fracturas a nivel del cervical, de lo que hace el cuello, a nivel de la cabeza femoral, o iatrogénicas, osteotomía, igual refiriéndonos a lo que va a ser durante la etapa pediátrica un maltratamiento propiamente. O enfermedades de la niñez, como enfermedad de Peters, que es un proceso en el cual se interrumpe la vascularidad de lo que hace la cabeza y por consiguiente hay necrosis de algunas partes de esta misma. Nos va a dar una malformación en la cabeza femoral. Hablando ya propiamente de los pinzamientos, pues empezamos con el tipo CAM. Este es más común en los hombres jóvenes, un promedio de 32 años, y es una variación, como les mencioné, en el cuello y la cabeza femoral. En la unión de lo que es la cabeza con el cuello, es donde se va a dar esa alteración. Va a haber un sobrecrecimiento de lo que va a ser esta estructura ósea. Al haber este sobrecrecimiento, nos va a generar microtraumas recurrentes en unión condrolabral. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a lastimar, lesionar tanto el labrum, esa parte del cartílago, que, bueno, dicho de esa manera, que va a envolver la cabeza femoral, por tanto movimiento nos va a estar dando microtraumas, así también nos va a estar afectando el cartílago de la cabeza femoral por la misma alteración morfológica. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Radiográficamente, adelantándonos un poco, pues vamos a ver la malformación propiamente aquí, el aumento de volumen de lo que va a ser el cuello femoral. Y aquí vemos ya que es un proceso ya de calcificación, un proceso de inflamación crónica. Podemos encontrar también la radiografía los manejan como encacha o mango de pistola, como podemos ver aquí una pistola, y vemos la forma propiamente de la cabeza femoral con su cuello asemejando esta parte del arma. También es importante radiológicamente que vamos a encontrar una alteración en su ángulo alfa. Esto es hablando un poco más exclusivamente de lo que ya es como en el área de ortopedia, en el cual tenemos que el ángulo alfa se mide con una línea que se traza del centro de la cabeza a través de la diáfisis o el centro de lo que va a ser del cuello femoral hacia la unión del cuello con la cabeza del fémur. Esto nos va a dar lo que va a ser un ángulo en el cual tiene que ser menor a 50 grados. Si lo encontramos por el sobrecrecimiento mayor a 50 grados, es sugestivo de una deformación tipo CAM. También vamos a encontrar otras mediciones como el offset de lo que es la anterior de la cadera, que se mide de igual manera una línea que va del centro de lo que va a ser la cabeza femoral a su borde más anterior y
Otra línea que va a trazarse a través de la parte más anterior de lo que es el cuello. Esta distancia de aquí, lo normal tiene que ser de 7.2 más menos 0.7 milímetros. Algunas literaturas lo manejan 6.5 milímetros, lo que va a ser el rango normal. Ya si hablamos de un offset más pequeño, quiere decir que hay una malformación tipo CAM que nos puede estar desencadenando dicha patología. Aquí esquemáticamente cómo se vería. Ok, en el cuestión del tipo pincer, ya hablando de lo que va a ser ahora una alteración a nivel de lo que es el acetábulo, aquí es más común en las mujeres. El tipo CAM lo vamos a encontrar en hombres, el tipo pincer a nivel de las mujeres, en una proporción de 4:1. Y principalmente se va a dar en la quinta década de la vida. A partir de los 60 años es cuando vamos a empezar a sospechar este tipo de pacientes. Que lo que va a dar, pues, un sobrecubrimiento de la cabeza femoral de manera general o focalizada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la protrusión acetabular o una coxa profunda, prácticamente estamos hablando que hay un sobrecubrimiento total de la cabeza del fémur. En cambio, si hablamos de manera focal, pues solamente es una parte del acetábulo el cual tiene este sobrecrecimiento óseo que nos va a estar desencadenando las molestias. Aquí, ¿por qué va a ser la causa o la lesión? Pues debido al contacto del borde acetabular con la unión del cuello. Aquí tenemos la cabeza del cuello y la cabeza y cuello del fémur de manera normal, pero el acetábulo es el que está aumentado de volumen, cambiando su morfología como tal, y durante los movimientos de flexo-extensión de la cadera, rotación interna, rotación externa, pues va a generar también microtraumas. ¿Cuál es la otra diferencia del tipo pincer con el tipo CAM? Que en el tipo CAM mencionamos que hay una afectación en el labrum y también una afectación en lo que va a ser el cartílago. En el tipo pincer se delimita o se limita solamente esta lesión al labrum. El labrum es el único que va a estar comprometido porque va a estar sobrepasando lo que va a ser el cartílago. Al sobrepasar el cartílago de la cabeza femoral, pues va a haber un roce del labrum con el cuello propiamente y es por eso que va a tener estas molestias o estas lesiones solamente en el labrum del acetábulo. Podemos tener una coxa profunda o una protrusión acetabular, que estas son patologías totalmente diferentes. Uno podría pensar que es lo mismo, pero tiene su diferencia. Cuando hablamos de una protrusión acetabular, quiere decir que tanto el acetábulo como la cabeza femoral van a sobrepasar la línea normal, que es esta línea rosa que se marca, que estoy marcando con el señalador, que corresponde a la línea ilioisquiática. Si vemos en una radiografía cómo sobrepasa, estamos hablando que tenemos una protrusión acetabular. El acetábulo es más profundo, pero la cabeza femoral también está más adentro propiamente. Y si hablamos de una coxa profunda, solamente hay una alteración a nivel del acetábulo. El acetábulo va a ser más profundo, pero la cabeza femoral no se modifica como tal. Y podemos ver en una radiografía cómo vemos la protrusión acetabular prácticamente sobrepasa hasta lo que va a ser la línea iliopectínea, representada aquí en el dibujo, y en cambio en la coxa profunda, pues solamente llega a lo que va a ser el borde del acetábulo, a lo que es la línea ilioisquiática. Radiológicamente, pues ya lo mencionamos, pero aquí nos va a dar, a diferencia del tipo CAM, que vamos a buscar mediciones o la morfología en tipo de cacha de pistola o mango de pistola, aquí nos va a dar diferentes signos. Entre esos tenemos el signo del receso, que como dice aquí en el es una brecha radiolúcida entre el reborde del acetábulo y la extensión lateral de la osificación. ¿Qué quiere decir esto? En esta parte aquí, como podemos ver en la imagen, tenemos en la izquierda, en la parte superior del acetábulo, podemos ver cómo termina la copa acetabular y tenemos un piquito que está sobresaliendo. Podríamos pensar una probable fractura, pero esto no es fractura, esto es ya labrum lastimado, labrum que ya tiene un daño crónico, una inflamación crónica que se puede llegar a calcificar y nos puede dar lo que es este signo del receso, que es como pareciera si estuviera fracturado, pero no es una fractura como tal. O también tenemos el signo del 8 o signo de lazo, en el cual podemos ver en la imagen, se forma un signo 8 propiamente a través de la cabeza femoral. No es que la cabeza femoral tenga lo que es la alteración, sino recordemos como son estructuras sobrepuestas durante una radiografía, no podemos verlas de manera separada, pues es la sobreposición propiamente, y aquí es porque está el sobrecrecimiento o el sobrecubrimiento de la cabeza por el acetábulo. Estos son signos que nos pueden, radiológicamente, que nos pueden llegar a dar datos sugestivos de lo que es un tipo pincer del pinzamiento propiamente.
Y aquí, en resumen, las dos clasificaciones. Tenemos una cadera normal, sin ninguna alteración, ni en el acetábulo ni en el fémur. Pues tenemos que su movimiento es normal, sin ninguna alteración. Si tenemos el tipo CAM, podemos ver aquí cómo se sobresale la morfología de lo que es la unión del cérvix con la cabeza femoral. Y durante los movimientos de flexo-extensión, pues podemos ver cómo hay el roce propiamente y afectando tanto acetábulo como cartílago propiamente. Y en el tipo pincer, que es el tercero que tenemos, lo que vamos a tener afectado va a ser el sobrecrecimiento o una sobrecobertura del acetábulo. El fémur se encuentra de manera normal, pero durante el movimiento de flexo-extensión, rotación externa, se va a ver afectado el acetábulo por el choque que tiene con el cuello. ¿Por qué? Porque al haber un sobrecrecimiento, pues al momento de hacer la flexo-extensión, va a haber ese continuo microtrauma que le va a desencadenar las lesiones. Clínicamente, ¿cómo lo vamos a manifestar o cómo se manifiesta? Pues con dolor principalmente posterior a lo que va a ser una actividad deportiva, donde el paciente va a estar mucho tiempo sentado, al reincorporarse de estar sentado en la bipedestación va a generar este dolor, y el paciente no lo puede decir que tiene un dolor en la región de la cadera y nos va a dar el signo de la C. El signo de la C es cuando el paciente con su mano se toma lo que va a ser la región de la cadera, tocando el trocánter mayor o peritrocantérico por delante del trocánter y detrás del trocánter, haciéndonos alusión que tiene un dolor difuso en esa región de ahí durante la actividad deportiva o posterior a esta. Entonces ese es el signo de la C, como el paciente no nos puede definir exactamente la zona donde le duele, pero con las manos en forma de C nos hace referencia en la zona donde le duele. También puede haber irradiación, dependiendo del tipo o qué tan afectado esté ya lo que son las estructuras, pues nos puede dar irradiar a la cara lateral del muslo, a la región glútea, a la cara interna del muslo o hasta la rodilla pudiese llegarse a irradiar. También el paciente nos va a mencionar que por este dolor pues va a tener limitación a lo que va a ser algunos movimientos durante la rotación interna, rotación externa, la flexo-extensión. El paciente va a tener limitación por el dolor generado, o si ya estamos hablando de un proceso muy avanzado, pues el mismo roce pues va a haber como un límite, un tope que el paciente va a sentir como ya no puede generar más la flexión y extensión propiamente. Para la exploración física, pues aquí en nos va a hacer sugestión del proceso. Obviamente, como es una alteración morfológica a nivel de lo que va a ser el hueso, pues ocupamos, para hacer ciencia cierta o el diagnóstico, ocupamos estudios de imagen. Pero siempre, como todo en la medicina, no tenemos que pasar por alto la exploración física. Ante todo, siempre tenemos que tener la clínica para poder ir encaminando y saber qué es lo que prosigue. Primero tenemos que revisar al paciente, se hace la anamnesis, revisemos al paciente y posteriormente vemos qué estudio es el que más le compete al paciente. Vamos a tener la prueba del pinzamiento, que lo que lo vamos a hacer, vamos a generarle dolor al paciente o, bueno, movimientos que le desencadenan dolor, que nos pueden dar nos van a dar una orientación hacia qué es lo que se está afectando. Tenemos la prueba del pinzamiento, en el cual se realiza el paciente en decúbito supino y le vamos a flexionar la cadera a 90 grados. Le vamos a generar una rotación interna de la cadera. De aquí puede haber una controversia, cara, ¿y por qué interna? El pie está girando hacia exterior, pero el movimiento de la cadera se gira hacia lo que va a ser la parte interna. Si generamos dolor, estamos hablando de que hay un pinzamiento en la parte anterior de la cadera. Ahora, giramos una rotación interna de la cadera, externa de la cadera, perdón. El pie se va hacia lo que va a ser la línea media del centro del cuerpo humano. Por consiguiente, si hay dolor, estamos hablando de un pinzamiento posterior. Ahorita con unos videos que tengo más adelante, queda más explicado estas maniobras. También podemos generar la maniobra o la prueba de FADIR o FABER. Es un acrónimo por las maniobras que se usan. FADIR significa flexión, abducción y rotación interna. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Al paciente, de igual manera, en decúbito supino, la cadera flexión de 90 grados, pero aquí no solamente vamos a hacer rotación interna externa. En el FADIR vamos a generar una aducción, acercar lo que va a ser la rodilla a la línea media del cuerpo y al mismo tiempo hacer una rotación interna de la cadera. Y en el FABER también es un acrónimo que es flexión, abducción, ABD, y rotación externa. Igual la cadera 90 grados y vamos a hacer una abducción de la cadera con una rotación externa propiamente de lo que va a ser esta misma articulación. Si generamos dolor, es
también va a ser indicativo de que hay algún proceso de pinzamiento coxofemoral propiamente. Y como lo mencioné, aquí en este video podemos ver la prueba de Fitzgerald. Es una prueba muy similar a lo que hemos hablado y voy a dejar que corra el video para ahorita explicarles. En la primera, como pueden ver, estamos hablando ya con un esquema, con un paciente y el uso de un modelo o huesos propiamente, podemos ver que es durante la rotación interna. La maniobra que hace el doctor hace una manera que se dé una rotación interna de lo que hace la articulación coxofemoral y si hay un pinzamiento desencadenamos dolor porque va a haber el roce propiamente en esta región de aquí. En cambio, la del labrum positivo es repetir la maniobra de manera similar, pero ahora al contrario. Y aquí podemos ver lo que explica. Ahora sí que es repetir las maniobras, Faber, Fabir, las maniobras de lo que va a hacer para generar el pinzamiento prácticamente con sus diferentes variantes. Aquí tenemos que es un poco más movido, tenemos un poco más de rango de movimientos, flexionando y extendiendo, y no solamente en flexión lo que hace la movilidad, pero hacemos alusión a lo mismo, desencadenar ese dolor, sea pinzamiento anterior o posterior. En estudios de imagen, pues lo ideal es tener las radiografías. Prácticamente con tener buenas tomas de radiografías podemos hacer el diagnóstico de este padecimiento. Tomar radiografías de lo que la van a hacer ante AP de pelvis para ver la morfología de las dos caderas. No debemos de enfocarnos solamente en una cadera. Aunque el paciente llegue mencionando que tiene dolor solamente, por ejemplo, en la cadera derecha, no nos debemos de enfocar. Debemos de descartar que hay algún proceso en la cadera izquierda y ver la morfología. Recordemos que sí, tenemos una morfología predeterminada en nuestro cuerpo humano, pero hay algunos pacientes que hay variaciones anatómicas que suelen ser normales en ellos, entre comillas. Entonces tenemos que hacer una comparación de ambas caderas como tal. También tenemos proyecciones especiales, como la proyección de Doom a 45 grados, que es el paciente en decúbito supino, una flexión a 45 grados de lo que va a ser la cadera con una abducción ABD a 20 grados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a generar lo que va a ser la vista de lo que va a ser principalmente el cuello, ver si no hay una malformación, una malformación tipo K. Y en lo que va a ser en la DUM a 90 grados, la flexión 90 grados, igual con una ABD, una abducción a 20 grados, para ver lo que va a ser tanto la parte anterior y posterior de nuestro cuello del fémur. Ya, si nos queda una duda o queremos enfocarnos a un poco más en un estudio más específico, más especializado, podemos solicitar la TAC. La ventaja de la tomografía axial computarizada es que nos permite ver a más detalle lo que va a ser las alteraciones o estas formas de lo que va a ser el hueso, como podemos ver en imagen. Se ve más claramente, se identifica con mayor facilidad esta alteración morfológica. O también en la reconstrucción 3D también se puede percibir de mejor manera lo que va a ser el crecimiento, la protuberancia de la malformación tipo CAM. Si sospechamos, le tomamos la radiografía, tenemos la TAC y aún así el paciente es que tengo dolor, nos refiere dolor aún y con el tratamiento, podemos avanzar la resonancia magnética. Recordemos que la radiografía y la tomografía es principalmente para ver estructuras óseas, hablando de lo que va a ser en este tipo de traumatología ortopedia. Y en la resonancia magnética, pues es específico, nos ayuda más a ver tejidos blandos.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok, el paciente ya le di tratamiento, no hay mejoría, continúa con la molestia, ya tiene radiografía, tiene tomografía, pero no identifico la malformación, no identifico alguna lesión, pues tomamos la resonancia. ¿Y qué lo vamos a encontrar en la resonancia? Pues ya vamos a encontrar lesión a tejido blando, como podemos ver en esta imagen, una lesión en lo que va a ser a nivel del labrum. Podemos ver aquí cómo el labrum está descontinuado, tiene una solución de continuidad, y ya hablamos de una lesión pues tipo pincer principalmente, porque solamente está afectado el labrum, como ya lo mencioné anteriormente. En cuestión de tratamiento, aquí está el debate. Hoy en día todavía estuve revisando artículos, literaturas, y nos mencionaban que el tratamiento ideal, por así decirlo, pues es el tratamiento quirúrgico, pero no tenemos que pasar por alto el tratamiento conservador previo al quirúrgico. El tratamiento conservador pues tiene que ser con base a analgésicos, desinflamatorios y una buena terapia física. El paciente tiene que estar muy apegado a su terapia física con un buen terapeuta para darle fortalecimiento al cuádriceps, fortalecimiento de lo que va a ser el vasto intermedio, para darle una mejor estabilidad y control de dolor, así como también mejorar los arcos de movimiento propiamente. El tratamiento conservador no tiene que ser, dice, no debe de ser mayor a 2 a 6 meses. En alguna literatura nos dice que hasta el paciente puede estar con 2 años de tratamiento conservador siempre y cuando sí haya mejoría. Si no hay mejoría durante estos 6 meses, ya le tenemos que proponer al paciente un tratamiento invasivo, ya es el tratamiento quirúrgico como tal, pero solamente cuando no hay resolución. Y en el tratamiento quirúrgico, pues ya nos adentramos a lo que va a ser las dos ramas principales. Actualmente ya lo que es la artroscopía ha avanzado muchísimo en el área, en el campo médico, principalmente en lo que es la ortopedia. Para lo que es el tratamiento quirúrgico se puede hacer cirugía abierta, un abordaje grande, hacer incisión de la piel, llegar hasta el hueso, disección, y hacer una condroplastia o una osteocondroplastia u osteoplastía. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a darle la forma anatómica a lo que va a ser el fémur, a lo que va a ser el acetábulo, para limitar la lesión. O si ya hay daño a nivel del labrum, reparar el labrum, hacer lo que va a ser reparación del cartílago, quitar cuerpos libres que estén en articulación, o una artroscopía, que es mínimamente invasiva y tiene muy buenos resultados. Ya también en estudios recientes se ha visto que lo ideal en el paciente con ese tipo de padecimiento pues hacer la artroscopía. ¿Por qué? Menor tiempo de recuperación, menor invasión a lo que va a ser el cuerpo, menos daños a tejidos blandos, y se ha comparado con lo que va a ser tanto lo que es la cirugía abierta con artroscopía, y los pacientes regresan a unas actividades normales en menor tiempo. ¿Por qué? Porque es mínimamente invasivo, menos riesgos postquirúrgicos como una infección propiamente, trombosis, los riesgos que conlleva lo que va a ser una cirugía mayor. Entonces, hoy en día se ha visto que la artroscopía tiene mucho mejor resultados que la cirugía abierta. También hay una comparación en lo que va a ser la artroscopía y la terapia física. Si lleva una terapia física de manera adecuada al paciente, se han llegado a equiparar ambos tratamientos, la artroscopía con la fisioterapia. Lamentablemente, por la cultura que tenemos hoy en día, hablando de nuestra, ahorita en lo que es país, aquí de México, pues el paciente tiene muy mal apego, así como en todos lados, tiene muy mal apego a su tratamiento. Entonces, la gran mayoría recae al tratamiento quirúrgico. Por eso tenemos que hacer hincapié y hacer una muy buena educación al paciente, explicarle qué es lo que tiene, cuál es su padecimiento, para que él sepa cuál es el mejor actuar para él y evitar lo que es el tratamiento quirúrgico. Si no detectamos este padecimiento a tiempo, este tratamiento va a ser obsoleto. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar osteoartrosis y vamos a encontrar ya una malformación en la cadera, una malformación coxofemoral, en el cual ya ni la cirugía abierta para hacer una condroplastía o una osteoplastía nos van a ayudar. Ya lamentablemente tendremos que llegar al último paso, que es una artroplastía total de cadera. Y como se presenta en pacientes jóvenes, pues es lo que menos queremos evitar. La artroplastía total de cadera, pues preferimos que sea ya el último caso y retrasar lo más posible ese procedimiento que es más agresivo y tiene más complicaciones como tal. Aparte de la vida media de toda prótesis, que es de 5 a 10, 15 años, dependiendo la composición física del paciente, qué tanta educación tenga, su índice de masa corporal, sus actividades físicas.
Y sería todo de mi parte. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos acompaña también el doctor Alejandro Navarro Sotelo. Él es coordinador nacional de Servicio Social Profesional de FEMECOT. Doctor Navarro, buenas noches. Hola, muy buenas noches, doctor Tomás. Antes que nada, felicitarte por la excelente presentación. Yo creo que abordaste un tema que hoy día es bastante frecuente de escuchar. Cabe mencionar que no es un diagnóstico nuevo. Se empezó a hablar de pinzamiento desde los 80s, después de que el doctor Gans empezó a hacer las osteotomías de periacetabulares para tratar de mejorar la cobertura en una displasia de cadera, y también cuando de repente tenían algo de retroversión acetabular, como bien lo mencionabas. Clásicamente empezó como una cirugía abierta. Se hacían las famosas limpiezas articulares abiertas mediante un abordaje de Gibson o un abordaje posterior con algunas modificaciones que hicieron después, como la osteotomía digástrica, que es un levantar el flap del trocánter mayor desde la línea ominada para poder entrar, abrir cápsula, luxar, limpiar, hacer la osteoplastía propiamente, incluso la condroplastía y las reparaciones del labrum, y que hoy día, bueno, así como tú lo dices, realmente el boom es la mínima invasión, porque al final del día se vio que la recuperación es más rápida cuando hablamos de una cirugía de mínima invasión. Entonces, por eso es que de repente la cirugía clásica o abierta ha perdido algo de terreno en nuestros tiempos. Sin embargo, también ha mostrado buenos resultados, y obviamente debemos, ¿cómo te lo digo? Como adaptarnos un poco a nuestro medio. Yo trabajo en el Instituto Mexicano Social Mexicano del Seguro Social. Estoy en la ciudad de León, Guanajuato, su casa, y yo hago cadera y pelvis, y pues por desgracia no tenemos la oportunidad de hacer artroscopía de cadera. Entonces, si tú me preguntas a mí ahorita qué es lo que yo hago en el IMSS, pues es cirugía abierta. Cuando he tenido a los pacientes, hago osteotomía digástrica mediante un abordaje de Cocker-Lagenbeck. Tengo cerca de 9 pacientes. Uno de los riesgos, aparte del de infección que mencionabas, de trombosis, también es el de necrosis de la cabeza. Afortunadamente, no he tenido ninguna necrosis avascular. Tampoco he tenido lesiones del ciático, pero sin embargo, estoy a favor contigo en que es mucha cirugía. El tiempo de recuperación es mayor cuando hablamos de una cirugía abierta contra una no abierta, y en este caso una artroscopía. Entonces creo que sí es importante que tengamos en cuenta lo que tú dijiste, ¿no? El tratar de preservar esa cadera, que es realmente lo que ahorita van a ver en los congresos cuando hablamos de preservación ósea. El tratar de no llegar a prótesis en manera temprana. Y algo importante es que seguimos teniendo un subdiagnóstico en este tipo de patologías, y por desgracia muchas veces agarramos a los pacientes ya no en una etapa favorable ni para limpieza articular abierta, ni para limpieza articular artroscópica. Entonces creo que es importante que ustedes, los médicos en formación, estén bien enterados. La verdad, mis respetos para la presentación, estuvo bastante bien. Creo que sí debemos tomar en cuenta esto, y sobre todo, para poderlo diagnosticar, hay que sospecharlo. Si no lo sospechamos, no vamos a llegar a... Gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario para la excelente presentación que hizo el doctor, del panel o de los asistentes? De momento tenemos preguntas, doctor, en Facebook y en Zoom. No tenemos ningún cuestionamiento. Entonces, en base a esto vamos a cerrar. Doctor Domínguez, ¿alguna opinión suya para complementar? Pues como bien lo menciona el doctor Navarro, es importante este tema, puesto como ya menciona, lo pasamos por alto, y lo que queremos pues es llegar a proteger las caderas de los pacientes jóvenes por el tiempo de lo que es la vida de estos y posteriormente su recuperación. Lamentablemente,
no tenemos esa educación. Desde la formación nos dicen que tenemos que explorar al paciente, pero poniendo el caso del doctor que trabaja en un instituto de seguro social, que es el nivel de consulta, pues está sobresaturado y no nos da el tiempo adecuado para poder darle esta atención de calidad al paciente. Muchas veces sobreestimamos también lo que menciona el paciente, los médicos generales. Llega con dolor de cadera un paciente joven que es deportista y lo más fácil que dice, te lastimaste durante el ejercicio, durante el deporte, le dan analgésicos inflamatorios y se le deja de dar ese seguimiento cuando podremos de dar un seguimiento más completo para descartar o encontrar el diagnóstico de manera más temprana y poder darle un mejor tratamiento, un pronóstico a la cadera de los pacientes. Okay. Muy bien. Le felicita a la doctora Maripaz Ramírez, doctor. Muchas gracias. Muy claro, muy buen tema, dice. Pues, doctor Navarro, su opinión final, por favor. Pues bueno, yo creo que es interesante ver que un residente segundo año esté metido en esto. Me imagino que le gusta mucho la cadera y por ahí va a andar haciendo sus pininos en eso. Felicidades porque es un área muy bonita. Gracias. La otra es, yo creo que es interesante, hay un diagnóstico que a mí me gusta mucho mencionar y tengo la oportunidad de tener fellows en pelvis y cadera, que se llama síndrome de cadera dolorosa del adulto. Y en ese síndrome de cadera dolorosa del adulto podemos hablar de más de 30 diagnósticos que podemos hacer por exclusión. Y dentro de ellos están precisamente los pinzamientos, tanto femoroacetabular, CAM, pincer y el mixto, que prácticamente el mixto llega a ser el resultado de uno contra el otro, hablando de cronicidad. Y obviamente el tratamiento va a ser distinto dependiendo de una escala que manejamos, que es la escala de Tonis, para ver qué grado de artrosis tiene nuestro paciente. Entonces, lo interesante de esto, y que creo que es importante, doctor, por eso digo que felicidades, que yo creo que vale la pena que entendamos que la exploración física es muy importante, pero como bien les decía, si ya tenemos un paciente con cadera dolorosa, pues tenemos que descartar esos diagnósticos porque podemos estar ante la presencia desde una displasia de cadera, desde una inestabilidad de cadera que te la puede dar una displasia de cadera también, desde alguna secuela de alguna enfermedad o patología de la infancia, un Leg-Calvé, una epifisiolistesis femoral que también te puede llevar un pinzamiento como secuela, hasta algo que realmente sea una cadera en resorte y que nos pueda estar dando sintomatología parecida e incluso no descartar que hay enfermedades también del raquis de la columna que pueden estarnos dando la sintomatología como de una cadera. Entonces, vuelvo a lo que les decía, si no lo sospechas, no lo vas a diagnosticar y podemos tener un mal diagnóstico, un mal tratamiento, pero sobre todo que a nuestro paciente no le vaya como deseamos. Recordemos que la prótesis es un buen dispositivo, pero sí es importante tratar de implantarla cuando realmente la indicación sea adecuada y si nosotros podemos alargar lo más posible el tiempo en la que debamos ponerla, pues es mejor. Así es que pues enhorabuena, espero que la charla del doctor les sirva para que entiendan cómo hacer la exploración, cómo sospecharlo, pero sobre todo que en la práctica diaria sus pacientes se dan beneficiados de esto. Enhorabuena, doctor, y gracias a todos por esta oportunidad de estar aquí charlando un ratito con ustedes. Muchas gracias, doctor. Muy bien, doctor. Tenemos también una opinión de la doctora Elizabeth Jiménez Otiveros. Dice, excelente ponencia, doctor Domínguez. Representa para nosotros un panorama que puede prevenir problemas a largo plazo en el paciente joven. Siga trabajando. Así, felicidades. Así es, darle. Muchas gracias. Muy bien, doctores, pues les agradezco, doctor Domínguez, doctor Navarro. Gracias por acompañarnos esta tarde. Les recordamos que esta plática queda grabada y va a estar en un momento más en YouTube, en la página Médica Legal Center. Y agradecemos la plataforma que nos permite desarrollar este programa de Yo Soy Médico 17. Ya FEMECOT, muchas gracias. Gracias, doctor. Al contrario, un placer, doctor. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias, doctores. Nos vemos mañana en La Voz del Residente en Anestesiología. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.